Me llamo América Guadalupe Nalco Panoya y en esta ocasión les vengo a compartir el reporte de investigación sobre mi tesis titulada Comprensión del concepto de límite de una función real en diferentes etapas académicas de nivel superior, la cual se realizó en colaboración de la doctora Estela Juárez Ruiz, de la doctora Honorina Ruiz Estrada y por supuesto de mi asesora, la doctora Lidia Aurora Hernández Rebollar. Buendía y Molfino nos mencionan que la definición formal de límite surgió por una necesidad interna de la estructura matemática, con una finalidad de generalizar a nuevas funciones, nuevos contextos y estructurar nuevos conocimientos. Nosotros sabemos que la definición del límite nos permite, pues, definir conceptos como derivada, como integral, como ver la continuidad de una función. Por lo tanto, este concepto realmente es muy útil para el análisis matemático. Por ello es fundamental pues estudiarlo y conocer más sobre este concepto. Sin embargo, algunas investigaciones han evidenciado las dificultades que tienen los estudiantes al momento de enfrentarse a ese concepto. Lo que no sabemos es si esas dificultades permanecen o si solamente se presentan cuando nos enfrentamos al concepto en primera instancia. Es por ello que nosotros queremos ver lo siguiente. Queremos identificar las estructuras y mecanismos mentales relacionadas con el concepto de límite de una función que tienen los estudiantes de la Facultad de Físico-Matemáticas en diferentes etapas académicas para poder conocer cómo es la evolución de dicho concepto y cuáles son las dificultades que prevalecen, si es que hay. Para ello nos ocuparemos con estos marcos teóricos. Bueno, nos fundamentaremos más bien dicho con estos marcos teóricos. Con la teoría POE, pues es una teoría constructivista que intenta describir lo que sucede en la mente de un individuo cuando intenta aprender un concepto matemático. Y su nombre se toma del acrónimo acción, proceso, objeto y esquema, que son las estructuras principales de esta teoría. Y aquí podemos ver las letras que están en azules, las cuales son nuestros mecanismos mentales. Estos mecanismos nos ayudan a transitar de una estructura a otra, los cuales son interiorización, encapsulación, desencapsulación, inversión y coordinación. También nos vamos a apoyar en la teoría de representaciones simétricas, pues la habilidad para cambiar o interpretar la forma mediante la cual se presenta un objeto matemático constituye un indicador de la comprensión o dificultad del aprendizaje de un cierto objeto. Aparte, en ocasiones resulta más sencilla una representación que otra, pero recordemos que para tener un concepto íntegro, conocer más sobre este concepto, debemos de transitar por las diferentes representaciones semióticas. El concepto de límite de una función tiene dos concepciones, la cual es la concepción dinámica y la concepción métrica. La concepción dinámica se tiene que hacer lo siguiente, se tiene que construir un proceso en el dominio en el cual X aproxima un valor A, después se tiene que construir otro proceso en el rango en el cual f de X aproxima a L y se tiene que utilizar una función para coordinarlos. Con respecto a la concepción métrica, hay que construir un proceso en el dominio en el cual el valor absoluto de X menos A se aproxima a 0, construir otro proceso en el rango en el cual el valor absoluto de f de X menos L se aproxima a 0 y coordinarlos. Nosotros vamos a ocupar dos descomposiciones genéticas, una para la concepción dinámica, la cual fue propuesta por Hernández et al, y también vamos a utilizar otra descomposición genética propuesta por Swinger y Larsen para la concepción métrica. Como las actividades que vamos a mostrar hacen referencia a la concepción dinámica, mostraremos esta descomposición genética, la cual está planteada en el registro gráfico. Las autoras de esta descomposición genética están tomando en cuenta los diferentes registros semióticos, entonces en las referencias ustedes pueden verla para profundizar más sobre esa descomposición, la cual les recomiendo mucho. Bueno, vamos a ver. Los dos primeros pasos hacen referencia a la estructura acción, en donde el estudiante tiene que identificar en la gráfica de una función f la imagen de un valor x cercano a nuestro valor a. El paso 3 tiene que ver con la construcción del proceso dominio, la construcción del proceso rango, la coordinación de ambos procesos y en el paso 4 se tiene que dar la encapsulación del proceso del paso 3 para poder construir el objeto de límite.
Cuando nosotros encapsulamos un proceso, se convierte en objeto porque ya podemos ver como una totalidad. Es decir, podemos manifestarlo mediante una conversión en la notación analítica, como las que aparecen aquí abajo. Podemos decir que el límite cuando x tiende a de p de x es igual a L, es infinito, menos infinito, o también decir que realmente el límite de esa función no existe. El método que se utilizó fue el siguiente. Bueno, esta investigación es de corte cualitativo con un enfoque interpretativo y se utilizó el ciclo de la investigación de la teoría APOE de la siguiente manera. Se aplicaron 5 actividades fundamentadas en las descomposiciones genéticas mencionadas anteriormente y en la teoría de representaciones semióticas, las cuales fueron diseñadas. Estas actividades fueron diseñadas por Morante 2020 y se analizaron los datos para evaluar y comparar las estructuras mentales construidas. La población de estudio son 5 estudiantes, 2 estudiantes de licenciatura, EL1 que corresponde a la primera mitad de la carrera de matemáticas, EL2 que corresponde a la segunda mitad de la carrera de matemáticas, 2 estudiantes de maestría, EM1 que corresponde al primer año de la maestría, el estudiante EM2 que corresponde al segundo año de la maestría y el estudiante de doctorado. Cabe mencionar que los estudiantes de posgrado son del área de análisis matemático. A continuación veremos las actividades y resultados. Esta actividad es la actividad 1, la cual está escrita en el registro algebraico numérico. El inciso A tiene como objetivo evaluar que los estudiantes realicen acciones de la siguiente manera. Deben de completar la siguiente tabla. El inciso B tiene como objetivo evaluar que el estudiante construya el proceso dominio. El inciso C, que el estudiante construya el proceso rango. El inciso D, que coordine ambos procesos, tanto el dominio como el rango, utilizando la función. Y el inciso E, que el estudiante logre evidenciar el objeto del límite de la función, mencionando si el límite existe o no existe. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Todos los estudiantes completaron correctamente la tabla, es decir, manifestaron la concepción acción. Para el proceso dominio tenían que realizar la conversión del registro numérico al gráfico. En este caso, quien hizo esa conversión fue el estudiante L2, porque él fue el que tuvo que hacer esa conversión. A él no le resultaba evidente eh, el comportamiento de la función. Sin embargo, los demás estudiantes sí dieron, a partir de ese registro, evidencia de haber construido el proceso dominio. Con respecto al proceso rango, el estudiante M2, que sería el estudiante del segundo año de la maestría, dio una respuesta confusa, por lo cual no tenemos una evidencia clara de que este estudiante haya construido el proceso rango. En la coordinación de los procesos dominio y rango, los estudiantes de posgrado dieron evidencia de lograr la coordinación de ambos procesos, mientras que los estudiantes de licenciatura pues no los lograron coordinar. Respecto a la concepción de objeto al límite, objeto al justificar que el límite no existe, solamente el estudiante de doctorado dio evidencia de haber logrado encapsular ese proceso y así tener esa concepción objeto. Los demás estudiantes no evidenciaron esta estructura. Y lo importante o cabe resaltar que el estudiante de doctorado no hizo la concepción dinámica. Con respecto a la actividad 3, esta actividad está escrita en el registro algebraico. Notemos que esta función está definida en partes. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Los estudiantes de doctorado y el estudiante de la maestría de primer año fueron los únicos que lograron desencapsular el objeto del límite, pero el estudiante de doctorado lo hizo a través de usar la concepción métrica porque utilizó la definición formal del límite, mientras que el estudiante de maestría lo que hizo fue realizar la coordinación de ambos procesos y desencapsuló el objeto del límite, pero en la concepción dinámica. Con respecto a la actividad 5, nosotros tenemos que está escrita en el registro verbal y se les daba 2 afirmaciones y ellos tenían que realizar lo siguiente. Tenían que
hacer la conversión del registro verbal al registro gráfico. Para ilustrar el comportamiento de F, tenían que hacer la conversión en el inciso B del registro verbal al registro analítico y finalmente tenían que desencapsular el objeto de límite, es decir, tenían que argumentar si el límite de la función cuando x tiende a 5 existe o no. Este registro podemos ver que es el registro que más se les facilitó a los estudiantes porque aquí los estudiantes L2, M1 y el estudiante de doctorado realizaron la conversión del registro verbal al gráfico y también las gráficas que realizaron fueron de forma lineal. La conversión del registro verbal al algebraico, todos lograron realizarla, por ello es que nos dan evidencia de que este registro pues se les favoreció más. Y con respecto a la desencapsulación del objeto de límite, en esta actividad todos lograron desencapsular el objeto de límite, algo que en las otras 4 actividades no lograron evidenciar. Con respecto a las conclusiones de cómo se da la evolución de la comprensión del límite de la función en estos estudiantes de estudio, se obtuvieron los siguientes resultados. El estudiante de la primera mitad de licenciatura muestra la estructuración, los procesos dominio y rango, sin embargo, no logró coordinar los procesos dominio y rango y tiene dificultades para realizar transformaciones semióticas. El estudiante de la mitad de la licenciatura muestra la estructura proceso y en algunas actividades logra coordinar los procesos dominio y rango utilizando ciertos registros semióticos. Aunque utiliza la concepción métrica, tuvo dificultades con los cuantificadores. Con respecto al primer año de maestría, el estudiante logró la coordinación de los procesos dominio y rango en la concepción dinámica y dio intentos de utilizar la concepción métrica, pero tuvo dificultades con la negación de los cuantificadores. El estudiante de segundo año de maestría fue muy similar lo que hizo con el estudiante de primer año de maestría, pero algo que comparten es que tuvieron dificultades con los cuantificadores y en especial este estudiante tuvo dificultad con la conversión del registro verbal al gráfico y el estudiante de doctorado pues fue el único que evidenció tener todas las estructuras y todas las transformaciones semióticas requeridas en estas actividades, así como un uso correcto de los cuantificadores y un vocabulario matemático preciso y formal. Algunas de las recomendaciones que nosotros podemos hacer a partir de este trabajo es que se debe de trabajar con las diferentes representaciones semióticas, con funciones a trozos, porque en ocasiones solamente el estudiante puede observar o ya sea el comportamiento por el lado derecho de la función o la parte izquierda, pero no puede coordinar ambas aproximaciones. Em, También se tiene que trabajar con intervalos, debe de haber actividades que promuevan el uso de los cuantificadores, también se deben de dar más actividades que promuevan la concepción métrica porque es algo que pues casi no apareció con estos participantes, salvo con el estudiante de doctorado. Y pues debemos de trabajar mucho con los cuantificadores porque es algo, es una de las dificultades que pudimos estar observando. Pasó tanto con el estudiante de licenciatura como con los de maestría. ¿Sí? Estas son mis referencias y no me queda más que muchas gracias. Espero que tengan un excelente día y estoy pendiente de sus dudas. Cuídense mucho.